En el ejercicio 4 lo primero que mirás es si podés hacer una simple conversión. ¿Está bien? Ujú. Antes de empezar a probar. En Más. general, siempre hay que intentar hacerlo de simple conversión. El asunto ahí siempre lo que tenés que verificar es que el ancho de banda final que tenés que usar antes del demodulador sea el de la última etapa de frecuencia intermedia, y después con la restricción del Q, vos Claro. sabés cuán grande puede ser esa frecuencia intermedia. Y si esa frecuencia intermedia te da para rechazar la frecuencia de imagen de la conversión de la señal de RF, entonces lo puedes hacer con una sola conversión. Si no, va a tener que usar dos conversiones. Y ahí relajas el ancho de banda de la primera etapa de frecuencia intermedia. Que eso fue lo que tuvimos que hacer acá. Bien. Vos corregime cómo lo digo, ¿no? Pero Sí. vos, desde que recibís la señal, la filtrás por el filtro de RF y Ujú. después tenés el primer oscilador local, ¿no? Ahí lo que haces es mover esta frecuencia central del filtro de RF a, a una nueva frecuencia que va a ser la central del próximo filtro, ¿sí? Sí, esa es la Eh, frecuencia intermedia. con la diferencia entre la FRF menos la FDOL. ¿Bien? Claro, lo que pasa es que esa FOL va a ser, en el caso este del ejercicio 4 donde tenías muchos canales que querías sintonizar, va a ser variable, Claro, con y vas a rango. tener un valor mínimo para sintonizar la portadora mínima y un valor máximo para sintonizar la portadora máxima. En el medio tenés el valor del oscilador local que te lleva al valor central de la frecuencia RF al valor central de la frecuencia intermedia. Pero después tenés un rango de valores en el cual se mueve ese oscilador local para que precisamente en el valor central de frecuencia intermedia te quede la estación que vos querés, ¿no? Siempre te Sí. va a quedar en la estación que vos querés la frecuencia que está a una diferencia de ese valor de frecuencia. Entonces puede hacerle conversión por arriba o por abajo. Eso es lo que decíamos. Bien. Esa era más o menos la pregunta. Después yo tengo anotado que siempre que haces este paso, ¿no? En el que pones, el oscilador local te mueve la frecuencia hacia la del siguiente filtro, digamos, tenés que Ujú. chequear un poco la condición de la frecuencia imagen. Eh, Sí, fundamental. siempre se Sí, sí. cumple que esta frecuencia imagen te va a caer a dos veces la frecuencia intermedia que viene, perdón, sí, Claro. que viene, más Sí. la frecuencia de la portadora. Mira, si querés, me parece que para esto podemos aprovechar el, este script que hice MATLAB para ir viendo los gráficos. ¿Vos lo estuviste viendo un poco o no? Te muestro Eh, cómo ese que decía de la herramienta de MATLAB que les decía, no sé si vos estuviste, no estuviste con eso. Dame un segundito, pero ¿Es igual algo que esto me está en el parece. módulo? Lo miro. Lo puse sí, en el principio de esta semana, no me acuerdo exactamente cuándo. Es una herramienta llamada RX Heterodino. Ahí, bueno, para que voy a compartir la pantalla y te muestro. A ver, ahí está viendo mi pantalla. Claro que no. Sí. Sí. Bueno, esto lo subí ahí a la página, lo pueden bajar y subí un videito de cómo se usa. Acá está puesto con todos los valores de la solución del ejercicio que estábamos viendo. Fíjate que acá lo que hacemos en la primera parte es armar la señal, ¿no? Entonces la señal la armamos con una frecuencia intermedia, el ancho de banda, para una frecuencia no intermedia, una frecuencia portadora central, el ancho de banda de la señal pasabanda y el ancho de banda en banda base de cada uno de los canales que se transmiten. Entonces acordate que acá te decían que tenías canales de 40 kHz de doble banda lateral, entonces significa que el doble es de 20 y te dicen que las portadoras van de 5 a 25 megas, o sea que tiene una frecuencia central de 15 megas y de 20 megas de ancho de banda. Esa es la señal. Fíjate que si acá le bajamos el ancho de banda, bueno, ahí queda más cortito y se ven que hay menos canales. Cada uno de estos canales son estos canales triangulares que te dicen en el enunciado. Eso lo vamos. Y acá vas poniendo, puedes ir poniendo cada uno de los filtros.
Vos el asunto es el siguiente, digamos, vos tenés, este es el filtro de RF que estamos diciendo ahora, así que su frecuencia central es la de la central de la señal de RF y el ancho de banda es justo el ancho de banda de la señal de RF. Entonces a la salida tenemos esto. Lo que es naranja indica el espectro que está fuera de nuestra señal, el espectro en donde puede llegar a haber otras transmisiones que interfieran con la tuya. Entonces acá vemos todo lo que pasa en frecuencia intermedia, en la primera etapa de frecuencia intermedia. Fíjate que el valor del oscilador local es este que aparece acá en naranja. Acá tenemos el espectro de la señal de RF a la salida. Fíjate que acá tenemos la señal que va de 5 a 25. Y acá en rojo está marcado la porción del espectro a la cual estamos haciendo conversión por arriba. Y acá en verde a la que estamos haciendo conversión por abajo. Y fíjate que siempre es la distancia esta, es el valor de frecuencia intermedia al que lo quiero llevar. Si acá yo le pongo 10,7 megas, bueno, entonces para este mismo valor de oscilador local, le voy a estar haciendo conversión por arriba, algo que está a 10,7 megas por abajo. Si yo quiero usar como frecuencia intermedia 10,7 megas, voy a tener que usar un oscilador local más bajo que me sintonice esos canales. Y lo que podemos ver acá es exactamente a qué le voy a estar haciendo conversión por abajo. Acá está haciendo conversión por arriba, ¿no? A lo que está acá le voy a estar haciendo conversión por abajo. Entonces, si acá, en este espectro, hay contenido de señal, hay algo que no está siendo filtrado por este filtro de RF, entonces me va a aparecer acá. Fíjate, acá lo que yo tengo es lo que pasa después del filtro, que es a la salida del filtro de frecuencia intermedia 1. Y en este caso únicamente estoy teniendo la porción de señal que a mí me interesa, la que estoy haciendo conversión por arriba. Y como el filtro de RF me está filtrando todo lo que está por fuera de este ancho de banda, en este espectro no tengo nada. Entonces ahí no estoy teniendo ningún problema con la frecuencia imagen. Pero si yo fuese, por ejemplo, utilizar creo que tenías una en 1,75 megas. Si uso la frecuencia intermedia de 1,75 megas, fíjate que a los canales de arriba los puedo sintonizar sin problema, pero cuando empiezo a sintonizar los de abajo, ahí ya ves que se me está metiendo, los mismos otros canales se me están metiendo también en mi espectro de frecuencia intermedia 1. ¿Ves? Porque le estoy haciendo conversión por arriba a estos y le estoy haciendo conversión por abajo a estos. Entonces cuando veo la salida del filtro los tengo todos interferidos. La idea es esa. Entonces sí, eso de que siempre la frecuencia de imagen está 2 FI de la frecuencia objetivo tiene que ver con esto, con que vos estás haciendo FI por arriba. Cuando haces conversión por arriba, el oscilador local está a FI y después la frecuencia de imagen va a estar FI por arriba de eso. Y si haces al revés, o acá esto mismo podemos hacerlo, pero con conversión por abajo, en este caso, bueno, la frecuencia de imagen va a estar a 2 FI por abajo del objetivo. Entonces también le podemos hacer conversión por abajo. ¿Entiendes? Sí, pero ahí la roja, cuando haces por abajo, la roja es ¿quién sería del? Es la frecuencia, ahora la frecuencia de imagen, pero te queda por abajo. O sea, acá también sería la diferencia entre el oscilador local y la parte más abajo, digamos, de la señal. ¿Sería? No. O sea, dónde te queda la frecuencia de imagen depende únicamente de la frecuencia intermedia y del valor del oscilador local. ¿No? Sí. Entonces, siempre es el oscilador local, FI para arriba. Si estoy haciendo conversión por abajo, FI para arriba, va a estar la frecuencia a la cual yo voy a llevar a frecuencia intermedia. Y sería como vamos a decirle a esa la frecuencia objetivo, digamos, a la cual yo le quiero hacer la conversión. Y FI para abajo yo voy a tener algo a lo cual no le quiero hacer la conversión, que es lo que se llama frecuencia de imagen. Si en esa frecuencia de imagen hay algo, entonces me va a interferir a mi frecuencia objetivo en la frecuencia intermedia. Entonces vos lo que tenés que asegurar es que el ancho de banda del filtro de RF sea tal que te elimine para todos los valores de tu oscilador local la frecuencia, el contenido, o sea, lo que haya en la frecuencia de imagen posible. Con este claramente ya no podés con este valor de frecuencia intermedia. ¿Por qué? Porque para hacer que eso suceda tengo que usar un ancho de banda tal que me elimina directamente. Fíjate que si yo le bajo, yo le puedo bajar el ancho de banda a lo que quiera.
pero acá estoy eliminando todos estos canales. Entonces, un valor que a mí me permite zafar del problema de la frecuencia de imagen es un ancho de banda tan chico que directamente me está anulando canales. Si yo uso el ancho de banda mínimo acá, que es 20 megas, para capturar todos los canales, voy a tener que usar sí o sí una frecuencia intermedia más alta. Y que tiene que ser, si no me equivoco, tiene que ser mayor a 10 megas. Con el de 10.700. Fíjate que de hecho también, acá también te das cuenta si lo haces que a este no le puedes hacer conversión por abajo, sí o sí le tienes que hacer conversión por arriba. Porque como arranca a una frecuencia muy baja de 5 megas, Para que el pico de termina, Q. no puede. No, Fíjate, tratá de hacerlo con conversión por abajo y vas a ver que no te dan los valores del oscilador. Es como que si vos, fíjate que si tenés una frecuencia intermedia de 10.700 kHz, no de 10,7 megas, y vas a tener que usar, para sintonizar el de 5 megas, vas a tener que utilizar un oscilador que esté 10,7 megas por abajo. Eso ya te da un valor negativo para la frecuencia. Entonces no tiene sentido. Solamente vas a poder hacer la conversión por arriba. Tratá de hacerlo y vas a ver dónde te parece la inconsistencia con la cuenta. Dale. ¿Te queda más o menos claro? Si querés seguir diciéndome, íbamos viéndolo acá. Fíjate que cómo sigue esto, después la otra frecuencia, ahí sí, fíjate que el asunto viene por el lado de que yo no le puedo poner 40 kHz al ancho de banda de FI1, porque si yo le pongo 40 kHz acá, me da un Q mucho más grande del que puedo emitir. Acá dejo 400, entonces sí o sí tengo que hacer otra etapa de conversión. Entonces ahí sí elijo el ancho de banda de 40 kHz y veo si, bueno, le pongo la cuenta yo la hice, pero yo sé que con 455 kHz no voy a tener el problema de la frecuencia de imagen. Y eso lo corroboras porque si hago 10.700 más 4, esto es 1100. Este tiene que estar en 25.700. Entonces, fíjate, acá de vuelta lo mismo. O sea, acá sí, con el oscilador local voy sintonizando cuál es el canal que me queda centrado en esta frecuencia intermedia 1, ¿no? Fíjate que voy cambiando. En mi filtro de frecuencia intermedia me entran 10 canales, ¿no? Y a mí el que me interesa es cuál queda en el centro, porque ese que está en el centro, yo le voy a hacer otra conversión y le voy a llevar a frecuencia intermedia 2. Entonces, cuál queda en el centro lo voy cambiando con este oscilador. Va a tener un valor mínimo y un valor máximo. Y después ese queda centrado en frecuencia, ese ahora va a quedar centrado, ese canal en 10,7 megas en este caso. Y ahora lo que tengo que hacer es elegir un oscilador local 2 que me lleve esos 10,7 megas a mi frecuencia intermedia 2 que es de 455. Entonces tengo que poner o 455 por arriba de 10,7 o por abajo de 10,7. Y este ya queda fijo, porque ahí lo único que me está haciendo es llevarme el centro de lo que tengo en este espectro de FI1 a FI2. Y ahí ya tengo, como lo llevo a una frecuencia suficientemente baja, ahí lo puedo filtrar exactamente a 40 kHz, porque no es tan selectivo ese filtro, al tener una frecuencia central más baja. Y ahí ya está, y ahí te queda. Fíjate que cambiando, acá hacemos pasos de 40 kHz, vamos cambiando de un canal al otro, digamos, y es el que termina quedando acá. Bien. ¿Cómo hiciste? Perdón. Acá, una cosa que te quería comentar es que en realidad esta solución no vale, la de usar FI1 igual a 10,7, porque si mal no recuerdo, cuando sintonizás, fíjate que para sintonizar el más alto tengo que poner una frecuencia de 35.700 y para el más bajo tengo que poner el de 15.700. Si haces FOL max dividido FOL min, te da mayor que 2. Y es una restricción que no podés. Entonces sí o sí tenés que saber 38.900. O hay otros más altos, digamos, pero el más bajo que puedes usar es el de 38.900. Y este queda en 53.900. Entonces ahora hay que ponerlo en 39.355, ¿no? Eso no.
Pero fíjate que además con esta frecuencia intermedia 1 ya ni te preocupas por el asunto de la frecuencia de imagen, porque la frecuencia de imagen te queda recontra por arriba de la frecuencia de corte del filtro de RF. Por más que no uses la mínima acá y uses, no sé, 30 megas, 30 megas, aún así fíjate que la frecuencia más grande que te aparece está recontra lejos de la frecuencia de imagen, así que no vas a tener problema de frecuencia de imagen. Y si acá le pones el valor mínimo es 43.900 y el valor máximo es 63.900, y eso sí, así es, Fmax sobre Fmin te queda menor que 2. Entonces ya lo puedes solucionar. O sea, el filtro, la frecuencia intermedia 1, no el de 10,7, sino el de 38,9. Claro, porque la de 10,7 tiene el problema ese. Pero eso es por la frecuencia del oscilador local. Porque si quisieras... La única restricción. Está bien. Por esa es la restricción que se viola. Por lo demás, está todo bien. Está bien, porque me parece que en las cuentas que hacíamos el otro día quedaba que podías usar el de 10,7. No, yo les dije que por la frecuencia de imagen, bueno, están viendo ustedes las hojas, pero que por la restricción de frecuencia de imagen del primer filtro, o sea, este que vemos acá, fíjate que yo recién lo hice con 10.700 y no tuvimos problema. O sea, con el tema asunto de frecuencia de imagen no tenés ningún no, tenés razón. Nos habías dicho que no cumplía también. Que usáramos el de 38. O sea, para frecuencia de imagen no tenés ningún problema. El asunto es nada más lo del filtro. Lo de los valores del oscilador local, perdón. Claro. No hacer todo cuenta para. Pero sí, solamente con eso. Capaz que quedó medio por arriba el comentario. Pero la idea era esta. Primero vos lo que tenés que ir sacando es con los distintos criterios que tenés que ir cumpliendo, que son los del criterio Q, de la selectividad del filtro, el criterio de rechazo a frecuencia de imagen, y el criterio de los osciladores locales, y el de que las frecuencias intermedias no te queden en las mismas bandas que las previas. Con esos criterios sacás todas las condiciones. Entonces la solución es la intersección de todos esos criterios. Entonces, con el tema de rechazo de frecuencia de imagen, yo decía, si a partir de 10 megas se puede. Ahora, si sale de 10,7, no puedes hacerlo de los osciladores. Entonces, ese tampoco se puede. Se puede a partir de 10,7. De 38 se puede. Sí, tal cual. Capaz, si había alguna condición más restrictiva que otra, pero en definitiva es... sí, acá estamos haciendo un modelo como estamos. Claro, el ejercicio como que, bueno, simula más o menos las condiciones que uno puede llegar a tener, las limitaciones que puede llegar a tener a la hora de diseñar. No, buenísimo. Lo único que te quería preguntar era eso, porque por ahí cuando te seguía rápido, en el momento entendí lo de más que nada el tema de la frecuencia imagen. Capaz el concepto de que no tiene que caer, yo lo digo así, ¿no? Pero que no tiene que caer donde va a estar el próximo filtro, para que no entren canales que vos no querés, digamos. Eso es lo que me pareció entender. No, la frecuencia de imagen tiene que caer fuera de la banda de paso del filtro previo. El filtro en este caso, el de RF, y cuando sea la frecuencia de imagen, cuando llevas de la frecuencia intermedia 1 a la 2, ahí esa frecuencia de imagen tiene que estar fuera de la banda de paso del filtro de la frecuencia intermedia 1. Ah, es hacia atrás, está bien. Claro. Cuando estábamos mirando el FI1, mirábamos cuál era la banda de paso del filtro de RF. Si esa frecuencia de imagen me queda en la misma, me queda dentro de la banda de paso del filtro de RF, entonces no la voy a estar rechazando y va a terminar parado en la frecuencia intermedia 1. Por eso 2 veces F1 más FP sería, eso no tiene que caer dentro del RF. Esa frecuencia. Claro, FP siendo lo que llamamos frecuencia objetivo, ¿no? Porque no es lo mismo para el canal más alto que para el canal más bajo. ¿No? En este caso el objetivo... Acá lo frecuencias imagen. Lo que pasa que ese sería el caso en el cual, bueno, tenés una sola frecuencia, ¿no? Ahora, si vos tenés muchas, yo voy a tener muchos valores de oscilador, entonces voy a tener muchos valores de frecuencia imagen. Vos tenés que ver que si haces conversión por arriba, que ese valor de frecuencia imagen mínimo sea más grande
que el valor máximo de la banda de paso del filtro de RF. Fíjate que si yo empiezo a subir el ancho de banda del filtro de RF, empieza a haber contenido en frecuencias más altas. Si esto, vamos de vuelta al ejemplo de 10.700. Si yo de vuelta estoy sintonizando el canal más bajo, usando el filtro de RF con ancho banda mínimo, no tengo ningún problema, porque fíjate, este es el caso más limitante, en el cual estoy sintonizando el canal más bajo. ¿Por qué? Porque tengo la frecuencia de imagen más baja. Si yo sintonizo el más alto, tengo la frecuencia de imagen más alta, ¿no? Fíjate cómo va cambiando este valor, dónde queda parado, porque siempre está 2 FI1 arriba del canal que yo estoy sintonizando. Entonces, cuando yo sintonizo de frecuencia más baja, la portadora más baja, la frecuencia de imagen me queda acá. Fíjate que si esto está en 5 megas y está casi en 25 megas, 25.700, no, 26.400 sería. Que es donde está parado. Ahora, si yo, en vez de usar el filtro RF con ancho banda mínimo, lo uso un poquito más grande, entonces ahora sí tengo contenido de señal acá. Entonces acá yo estoy marcando con esta cosa naranja, ¿no? Pero acá tranquilamente puede haber otra transmisión, o incluso acá no estamos considerando ruido, también estás metiendo el doble de ruido, sino también. ¿Por qué? Porque fíjate que efectivamente acá lo que estoy graficando es, por un lado, lo que si le estoy haciendo conversión por arriba, que en este caso es esta señal azul, y por el otro lado le estoy graficando lo que estoy haciendo conversión por abajo, que es esta violeta que está acá. Y acá tengo lo que tengo a la salida, que va a ser la suma de todo. Entonces fíjate cómo queda completamente distorsionado. Entonces el asunto que vos lo que tenés que ver es que esta frecuencia de imagen caiga fuera de la banda de paso de tu filtro previo. Lo mismo hacemos acá. Fíjate que, bueno, por empezar, voy a reducir la banda de paso de esto para que la frecuencia de imagen me quede bien. Y ahora, el otro mismo hacemos en la frecuencia 2. Entonces, acá le pongo de vuelta en 155. Y acá lo que tengo que ver es que, fíjate, la banda de paso de este filtro, para que voy a sintonizar los canales más altos para que se vea bien. Ahí se ve perfecto cuál es el ancho de banda de 400 kHz que le dimos a este filtro de FI1. Ahí lo que tenemos que ver es que nuestra frecuencia intermedia 2 sea lo suficientemente grande como para que la frecuencia de imagen en esta etapa 2, en esta conversión, me quede fuera de esta banda de paso. Fíjate que si yo le doy 4 megas de ancho de banda, ahí estoy teniendo de vuelta el mismo problema. Porque me está quedando el... acá hay algún errorcito. Ahí me parece. Sí, pero te entiendo. La imagen, pero del 2 va a quedar dentro del 1. Sí. Claro. Perdón que me quedé mirando. No me cerraba mucho. Sí. Si yo le aumento... Claro, lo voy a tener que revisar. El asunto es que si yo tiene un ancho de banda más grande, cosa de que esta frecuencia me caiga dentro de la banda de paso de este filtro, voy a tener el mismo problema que tendría acá. Entonces siempre tenés que mirar que la frecuencia de imagen de tu etapa de conversión esté fuera de la banda de paso del filtro anterior. Si son todos filtros pasabanda y estás usando el ancho de banda mínimo, entonces ahí siempre la restricción te queda que FI tiene que ser mayor que el ancho de banda de la etapa previa dividido 2. Entonces, en este caso, fíjate que se pasa el ancho de banda de... Eso en realidad también es un cálculo y medio pesimista, pero que te permite hacer un cálculo rápido de que haciendo eso seguramente no vas a tener frecuencia, que vas a estar rechazando la frecuencia. Un comentario que bueno, que esa aproximación es válida, a no ser que en alguna ocasión te toque que, por ejemplo, eso lo calculas para el RF y el RF sea un pasabajo, no un pasabanda. Claro. Ese ahí creo que es el ejercicio 5 el que hizo Ernesto, que en ese caso el filtro de RF vos no tenés este. Tenés uno que corta, que tiene frecuencia, es un filtro pasabajos de frecuencia de corte programable, pero en ese caso entonces acá tendríamos algo, ponele que si este es 25 kHz,
ancho de banda 25, tendríamos algo de este tipo, con un filtro pasa abajo que llega hasta esta frecuencia. Y acá es decir que que la frecuencia intermedia 1 sí o sí tiene que ser mayor que los 25 megas dividido 2 a 12,5, es una exageración cuando en realidad lo que está limitando es la diferencia entre la frecuencia mínima de interés y la frecuencia de corte del filtro. Si hacen las cuentas de la misma forma que hicimos el 4 el otro día, te das cuenta de eso. Y eso lo podemos verificar acá. A ver si quieren le ponemos exactamente los valores del 5, que es... bueno, no, pará. Porque nos vamos a quedar sin tiempo. Si les interesa, lo hacemos, cortamos y lo hacemos con esto al 5. Si querés para mostrar, igual después lo tenemos que hacer. Pero... Dale. Corto y volvemos a entrar. Así no me corta acá en el medio. Bueno, dale. Lo hago con esto. Entonces el 5 nos dice que tenemos, se desea diseñar un receptor para los canales de voz de la banda aeronáutica de 118 a 136 megas, y lo que nos dice cada canal está modo ANAM ocupa un ancho de banda de 25 kHz. Entonces, si el ancho de banda ANAM es 25 kHz, en banda base es 12,5 kHz, y nos dice que va de 118 a 136. Así que eso es 118. 118 más 136 dividido 2 es 127 megas de frecuencia central, y 118 menos 136 son 18 megas. 18 megas. Esa es la señal que nosotros queremos recibir, ¿no? Y acá hay muchos canales, fíjense que de 118 a 136 megas, y adentro tienen muchos canales de 25 kHz, que tienen todos tienen esa forma triangular que por defecto que le damos. Y lo que nos da son todas estos posibles filtros, pasabandas, multiplicadores y lo que sea. Primero, en realidad si primero lo hacen, creo que ya directamente con los requerimientos de potencia ya pueden sacar cuáles son los que pueden hacer. De hecho, creo que este es de triple conversión, si mal no recuerdo, pero por el hecho de que no te da los valores de ganancia. O sea, hay filtros que se descartan no por tema de imagen, no por el estilo, sino porque no cumplen con la potencia que vos querés a la salida. Claro. Ahora lo voy a hacer omitiendo ese punto, directamente vamos a hacer la parte que sería diseño de RF, y de hecho, porque si no, no lo voy a poder hacer con este, porque es de triple conversión y este es hasta doble conversión. Evitemos esa parte y simplemente tomamos este como ejemplo. Entonces, ahora consideramos que tenemos estos filtros nada más. Entonces, fíjate que ninguno de los filtros pasabanda tiene banda de paso en la que nosotros queremos. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, fíjate que el más alto llega a 70 megas, que es por acá, ¿no? Y nosotros necesitamos que pase el filtro de RF y nos deje pasar esto que está acá. Entonces, por eso utilizamos este LNA que tiene frecuencia de corte programable de 10 a 500 megas. Entonces, el que yo les decía hoy. Queremos llegar hasta un valor de 136 megas, queremos que la frecuencia de corte sea 136, así que eso sería como un filtro pasabanda, ponerle de frecuencia de corte de frecuencia central 68 megas. ¿Puedo hacer una consulta? Antes, ¿cuál sería la diferencia entre, en este caso funcional, entre el LNA y el RF? LNA es lo que se llama un filtro de bajo ruido, que en general es el filtro que está en la etapa de radiofrecuencia. Porque acordate que por freeze lo que te conviene es que el primer filtro tenga la mejor figura de ruido, para que la figura de ruido total sea la más baja posible. Entonces el LNA es el que graba primero, inmediatamente después de la antena. Acá nos está diciendo que precisamente es un amplificador de bajo ruido, se te está dando la pauta de que va a ser el que tenés que poner primero. Y después los de frecuencia intermedia. No, pero más por el ruido que por el laburo que hacen
Claro, sí, es una característica que tiene, que es un filtro de alta ganancia y de bajo ruido. Bien. Y es como se le llama en general el rol que ocupa es el filtro de radiofrecuencia. Entonces, fíjate que acá capaz que un poco engañoso cómo hay que armarlo, pero como esto está pensado para un filtro pasabanda, para hacer un filtro pasabajo, lo que hay que hacer es ponerle frecuencia central, la mitad de la frecuencia de corte, y ya está. Entonces te va de 0 hasta ese valor. Entonces, fíjate que en este caso estamos filtrando todo lo que sucede de 136 para arriba, por eso fíjate que acá está 0, pero de 100, ¿cuánto dijimos? De 116 era, no, de 118 para abajo, nos está pasando todo. Si acá está todo marcado con naranja, pero acá podría haber otras estaciones, hay un espectro muy grande, acá hay 100 megas de espectro. Probablemente haya otras señales y otras transmisiones que vos no quieras que te aparezcan en tu etapa de frecuencia intermedia, a la que entra al demodulador, ¿no? Y lo que nos dice es, nos da una limitación para el Q. Sí, factor Q que puede tener tiene que ser menor a 70. Entonces, si nosotros queremos hacer una sola conversión, el ancho de banda tiene que ser de cada canal. Entonces tiene que ser 25 kilohertz. Y lo que vemos es que si es de 25 kilohertz, entonces, como máximo, 25 kilohertz por 70, como máximo puedo usar una frecuencia intermedia de 1,75 megas, ¿no? Porque si no, ya más alto que eso, me da un Q más grande que 70. De la frecuencia intermedia, entonces, que tenemos, podemos usar la de 4,55 o de la 1,6 megas. Elijo la de 1,6 porque es la más grande y me va a permitir rechazar, y va a ser más fácil que mi filtro de RF rechace mi frecuencia de imagen. Entonces pongo el de 1,6 megas y ahora sí tengo que elegir el valor oscilador local que me lleva a la frecuencia que a mí me interesan, a mi valor de frecuencia intermedia. ¿Qué sucede? Claramente, conversión por abajo no lo puedo hacer, porque siempre que yo haga conversión por abajo, la frecuencia de imagen, que es la roja, si nos acordamos ahí en este dibujo que está acá, siempre la roja, claro, me queda dentro de la banda de paso del DRF. La única manera que me quede fuera de la banda de paso del DRF es que vaya por arriba. Y ahí ya estamos viendo acá que con este valor de frecuencia intermedia, no hay manera de que yo me saque encima la interferencia por frecuencia imagen. Fíjate que salvo los canales más altos, que son estos que están acá, vamos a poner el número entero. Por eso decías que era de triple conversión. Necesitas otro más para... No, ahora sí, ahora vamos a ver que esto es súper caro. En realidad, si no fuera por la restricción de esto que queda medio deformado, porque la resolución en frecuencia es muy chica para los canales tan angostos. Pero no es que estamos haciendo que haya interferencia o lo que sea. Fíjate que cada tanto se alinea bien. Ahora vemos que, bueno, de simple conversión entonces no se puede hacer. ¿Por qué? Porque salvo estos canales, cuando yo sintonice canales más bajos, ya empiezo a tener el efecto de la interferencia, ¿ves? Que se me está apareciendo un canal y además el otro que le está haciendo conversión por abajo. Entonces, sí o sí tenemos que ir a un valor de frecuencia intermedia más alto y para eso entonces tenemos que usar un ancho de banda más alto. Entonces, si acá le ponemos, esto después hay que hacer las cuentas para ver exactamente a partir de cuál se puede, pero vamos a elegir, por ejemplo, el de 38.900, ya sí elijo el de 38.900, o el de 10.700, creo que ya debe andar, sí, de 1.700 ya anda. Con ese valor de frecuencia, fíjate que incluso cuando sintonizo la más baja, que va a estar en 128.700, fíjate, cuando sintonizo la más baja, aún así la frecuencia de imagen me queda fuera de la banda de paso de RF. Obviamente, porque estoy haciendo conversión por arriba. Si estuviese haciendo conversión por abajo, igual me quedaría por acá y tendría el efecto de la interferencia por frecuencia de imagen. Y ahora el segundo filtro también, de vuelta, ahora sí. Este ancho de banda tiene que tener los 25 kHz de la señal que a nosotros nos interesa. Y ahí decimos, bueno, los que me quedan, habíamos dicho que con 25 kHz de ancho de banda puedo usar el de 1,6 megas o el de 455 kHz. Entonces, si elijo el de 455,
ya tengo ahí seleccionado, justo ya había quedado el paso anterior, tengo el filtro, entonces FOL2 me queda perdón, me estaba confundiendo, no sé, sí, me queda ahí en 11,155 MHz y me termina llevando, entonces, lo que tengo acá para en 10,7 a 455 kHz. Y con eso ya, ahí creo que lo termina. Fíjate que en este caso, en el sentido de las restricciones por la construcción, poniendo solamente restricción de frecuencia imagen, factor Q, y lo de los osciladores locales, que acá igual no lo verificamos, pero bueno, en última, si no, ya sabes cómo se usa podés La utilizar restricción eso. de F sobre F máxima sobre F mínima, ¿esa? Claro, eso no Para lo los osciladores verifiqué, habría locales. que verificarlo. Si Está no, en bien. ese caso hay que usar una frecuencia intermedia más grande. Acá tenés que ir a de 38.900. Pero si además agregamos la restricción de que a la entrada del demodulador tenemos que tener una potencia mínima, que es lo que tenés que calcular acá, ahí te da que con estos dos amplificadores nada más y el LNA no te da la ganancia, entonces tenés que poner un tercero. Pero si fuera por estas restricciones solas, se podría hacer. Pero bueno, así es como la idea es que usen la herramienta de esta forma. La verdad que te hace todo solo. La tienen bastante. Capaz que hay algún que otro bugcito, pero por lo menos para ir visualizando qué es lo que sucede, me parece que les va a servir.